el título entero es cómo intervenir, cómo orientar la lucha feminista para acabar con el patriarcado. Entonces, yo creo que para tener claro de qué forma nosotras creemos que tenemos que intervenir, tanto en los movimientos autónomos en los que participamos, las distintas asambleas feministas de nuestras ciudades, como en los sindicatos y en los partidos, es necesario que hagamos primero una reflexión de qué tipo de feminismo queremos hacer y de qué forma podemos acabar con el patriarcado. Como nosotras pensamos que hay que acabar con el patriarcado y en base a eso ir avanzando sobre las distintas orientaciones que pueden surgir en cada espacio. Entonces, bueno, yo la forma en que he pensado organizar el taller es una pequeña introducción sobre por qué creemos que hay que hacer feminismo de clase y cómo pensamos que eso se construye. Una parte que sea qué tipo de hipótesis estratégica, que ayer estuvimos en otro taller también dándole una vuelta, qué tipo de hipótesis estratégica construimos, igual que construimos la lucha contra el capitalismo, cómo construimos la lucha contra el patriarcado y en qué espacios entendemos que hay que transversalizar la lucha feminista y de qué forma lo hacemos en cada uno. Que yo creo que eso es lo que nos puede generar más debate, aparte de qué herramientas tenemos para luchar contra el patriarcado. Entonces, bueno, creo que el primer análisis que tenemos que hacer es el por qué siempre decimos que el capitalismo y el patriarcado van ligados y no podemos acabar con el uno sin acabar con el otro. Nosotras como marxistas creo que lo primero que tenemos que reconocer es que nuestra lucha máxima tiene que ser por la clase trabajadora para acabar con el capitalismo. Pero también somos conscientes de que hay un sistema estructural de opresión, el patriarcado, que es el que alimenta, de hecho, ese capitalismo, el que hace que las mujeres de la clase trabajadora estemos doblemente explotadas, doblemente oprimidas y tengamos una serie de opresiones y de violencias específicas, tanto en el día a día como en el espacio más público o más político. Cuando analizamos de qué forma materialmente se alimenta el capitalismo del patriarcado, yo creo que lo que tenemos que entender es que al final no solo las tareas de cuidado, las tareas reproductivas son las que más intervienen en ese sentido, que son una gran parte, sino que en general la división sexual del trabajo lo que termina haciendo es que precisamente el capitalismo y esas condiciones materiales las pueda aprovechar mucho más la burguesía, gracias no solo, ya digo, a los cuidados domésticos, sino también al trabajo en el espacio. Creo que hay que hacer dos reflexiones distintas cuando hablamos de la división sexual del trabajo y de cómo la combatimos. Creo que uno de los espacios principales, por supuesto, es el espacio doméstico, en las tareas de cuidados, las tareas reproductivas, y creo que además ese es el espacio más complicado si no rompemos de verdad con las condiciones materiales que oprimen a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque no hay manera de que la mujer se oponga a esas tareas de cuidados y a esas tareas reproductivas sin generar unas contradicciones enormes para ella y para su colectividad, para la sociedad en la que se mueve. Quiero decir, muchas veces, por ejemplo, ayer nosotras reflexionábamos sobre propuestas que se hacen ahora de huelga de cuidados, huelga reproductiva. Eso tiene unas consecuencias sociales que no benefician realmente a la lucha contra el patriarcado, porque no acaban con la opresión, simplemente la anulan durante un tiempo. Pero la responsabilidad no va a empezar a recaer sobre los hombres, sino que se va a culpabilizar a las mujeres y se va a acabar con lo que es la reproducción de la sociedad. Entonces creo que eso es lo más complicado y que precisamente la pedagogía que tenemos que hacer con eso es la de, mediante el fin de la opresión material hacia la clase trabajadora y en concreto hacia las mujeres, acabar con todas esas tareas reproductivas y de cuidados, acabar con que caigan sobre la mujer, ver de qué forma podemos colectivizar todas esas tareas, ver qué espacios podemos encontrar para que sean tareas de toda la sociedad y no tareas de un género concreto, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto al final
lo que nos lleva a pensar es cómo nosotras intervenimos en los centros de trabajo, en los centros de estudio, con la mujer trabajadora, para intentar elevar el nivel de conciencia y ser capaces de intervenir no solo en esos espacios en los que la mujer sale a lo público, por decirlo de alguna forma, el espacio laboral, el espacio de estudio, sino que conseguimos que eso se traslade también al espacio privado. Y me parece que eso pasa al final porque la mujer se organice para luchar por su propia clase, para luchar contra el capitalismo, que es quien genera esas condiciones materiales opresoras y ese uso de los medios de producción por parte de la burguesía contra la clase trabajadora. Entonces, al final, un poco para terminar con esta primera parte introductoria, lo que nosotras siempre reflexionamos de hay que hacer un feminismo de clase se traduce al final en cómo nosotras conseguimos que la mujer trabajadora aumente su nivel de conciencia en su puesto de trabajo, en su centro de estudio y en su vida privada, en su casa, en el ámbito familiar, para que no solo acabe con su opresión concreta, porque eso no es posible, sino que acabe también con la opresión capitalista, porque al final también, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, el patriarcado sin la mujer no podría funcionar. Sin las mujeres realizando esas tareas de cuidados, sin la mujer produciendo de manera gratuita todas esas tareas, no podría seguir existiendo, porque habría que pagar esas tareas que no se podría asumir materialmente por parte de la burguesía. Entonces, si no acabamos con una cosa, tenemos claro que no podemos acabar con la otra. Yo creo que el taller en sí, en torno a lo que tiene que girar es en torno a cómo esa opresión estructural que es el patriarcado termina a la vez que llevamos una lucha contra el capitalismo. Para mí es imposible acabar con el patriarcado antes que con el capitalismo. Creo que si llegamos a un proceso revolucionario seguiremos siendo machistas, seguiremos teniendo muchísimos tics, por decirlo de alguna forma, patriarcales, y que eso es lo que hay que abordar. Hay que abordar cómo hoy podemos ir avanzando en esas cuestiones, pero creo que lo que tenemos que hacer es, como analizamos cuando analizamos el fin del capitalismo, tenemos que analizar cómo creemos que hay que acabar con el patriarcado. La hipótesis estratégica que nosotras defendemos para acabar con el capitalismo es, a través de la huelga general, la toma del poder y la toma del Estado por parte de la clase trabajadora. ¿Qué defendemos para acabar con el patriarcado? Yo personalmente no lo tengo claro. No sé cuál es la fórmula, cuál es la herramienta para acabar con eso. Ayer salían muchas cosas, a mí una me pareció bastante interesante. Creo que un inicio del debate podría ser la huelga en los sectores feminizados. Había compañeras que lo planteaban, este elemento, para ahora, para un proceso de toma de conciencia de las mujeres trabajadoras. Para mí es una herramienta que, ligada a la huelga general, puede tener un sentido en un proceso revolucionario o en un proceso que abra, por lo menos, la posibilidad de ruptura con el capitalismo. De forma que tú, sin tener que enfrentarte o luchar contra tus propios compañeros, porque tú luchas contra el patriarcado, pero no luchas contra tus compañeros revolucionarios porque son hombres. Entonces, me parece que podría ser una buena fórmula en un momento dado, en un proceso revolucionario, utilizar la herramienta de la huelga, que además nosotras creemos que es la mayor toma de conciencia de la clase trabajadora, para que las mujeres fuesen capaces de demostrar su opresión estructural, pero su opresión concreta, de forma que visibilizasen que sin el trabajo de todas esas mujeres el sistema no funcionaría. Creo que eso podría ser una elevación del nivel de conciencia para las mujeres, pero también me parece que de cara a dirigirnos a la clase trabajadora en sí, es una forma agresiva en el sentido de que muestras las condiciones materiales de las mujeres y la opresión concreta, pero también muestras que estás dentro del proceso revolucionario y que no son dos cosas que van desvinculadas, sino que son dos cosas que trabajamos a la vez. Para mí, ¿eso cómo se traduce hoy en día en los espacios en los que intervenimos? Yo creo que hay 3 espacios básicos en los que ahora mismo tenemos que reflexionar sobre cómo intervenir.
el partido, el sindicato y los movimientos autónomos. Que me parece que los sindicatos son la herramienta más útil que tenemos ahora mismo para elevar el nivel de conciencia de las mujeres, y creo que esto además se ha visto en experiencias muy concretas sindicales que se han ido dando. Yo quería poner algunos ejemplos. Estuve preguntando a las compañeras de Málaga, lo que pasa es que no han estado participando muy activamente, entonces no tenía mucha idea, por la lucha, la del 061 me parece que es, que al parecer ha sido una batalla que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y en la que las mujeres han tenido el papel fundamental casi. Pero no me podía enterar bien. Sin embargo, sí sabemos que hay compañeras, por ejemplo, de Ineprodes, que es una empresa de Baza, que tuvieron un conflicto sindical y que mediante la organización de todas esas mujeres en esos espacios sindicales, en esos espacios de lucha, con las victorias y con las derrotas que eso supone, el nivel de conciencia de esas mujeres aumentó, no solo en torno a su opresión específica, sino también en torno a su opresión de clase. Me parece que eso es la demostración clara de cómo nosotras tenemos que intervenir, cómo nosotras tenemos que hacer feminismo. El feminismo lo tenemos que hacer en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo, con el resto de mujeres con las que participamos, con el resto de compañeros con los que estamos, de manera que no aislemos la lucha, sino que convirtamos a todas esas mujeres en referentes políticos y en referentes revolucionarios capaces de ir más allá de una lucha concreta, como pasa muchas veces, tengo yo la sensación, en los movimientos autónomos, en las asambleas feministas, etc. Luego, lo que es las asambleas feministas a mí me genera muchísimas dudas, porque me parece que no son espacios en los que la mujer eleve su nivel de conciencia, porque no suponen victorias, no suponen un confrontamiento directo con los opresores, con la burguesía, pero tampoco con el patriarcado. Son espacios, me parece, de autoorganización de mujeres que en un momento dado pueden tener cosas positivas, que pueden organizar a mujeres en un mismo espacio, que pueden suponer un aumento relativo del nivel de conciencia en torno a la cuestión feminista, pero creo que todavía no hemos sido capaces de los espacios que hemos creado o que se han creado en ese sentido tengan también la función de elevar el nivel de conciencia en torno a la cuestión de clase y a la lucha de clases. Creo que ese paso de alguna forma hay que darlo, y que de hecho ahí el partido, las mujeres referentes, tienen que ser los cuadros mujeres los que en esos espacios sean capaces de alguna forma de vincular toda esa lucha que se lleva en los espacios autónomos a las luchas sindicales y a las luchas sociales que confrontan de alguna forma con la opresión de clase, ¿no? Al final no hay forma tampoco de saber cómo es mejor que una mujer tome conciencia de su opresión de clase y de su opresión de género, pero me parece que los ejemplos clásicos, la gente, yo soy del movimiento estudiantil, y las mujeres que participan en el movimiento estudiantil se convierten en referentes y en cuadros mujeres mucho antes, mucho más rápido y de forma más completa participando en el movimiento estudiantil, más que participando, por ejemplo, en la asamblea feminista que tenemos allí en Granada. ¿Por qué? Porque son espacios en los que trabajas primero con compañeros con los que a veces tienen más o menos actitudes machistas, pero con los que tienes que confrontar en muchas ocasiones en posiciones políticas, y sobre todo porque te enfrentas a una realidad contra la que puedes luchar porque te diriges a alguien en concreto. Pues en el sindicalismo estudiantil te puedes dirigir a tu decano, a tu rector, al ministro de Educación, a quien sea, a la Junta de Andalucía, a la Generalitat Valenciana o a quien toque, pero tienes a alguien a quien exigir una serie de reivindicaciones. Creo que eso y el papel que las mujeres tienen en esos espacios mixtos hacen que su nivel de conciencia se eleve muchísimo. Que no digo que los espacios autónomos sean inútiles, ni mucho menos, pero me parece que no elevan tanto el nivel de conciencia. Y luego un último punto que quería tratar, porque creo que muchas veces surge el debate, y ayer también nos surgía, es el de los cambios en los tipos de relaciones, en las actitudes, en los espacios políticos, en las actitudes, en los espacios personales, etc. Para mí, no hay, o sea,
creo que todo el mundo tiene claro que las actitudes machistas no son las que queremos tener, que la forma de relacionarnos socialmente y políticamente muchas veces no es la que queremos, que nuestras relaciones amorosas, personales, de amistad, no son lo que nosotros queremos para la sociedad que queremos construir. Pero creo que tampoco hay que empezar a teorizar que eso lo podemos cambiar antes de acabar con el patriarcado, o sea, con el capitalismo. Me parece que eso no acabará hasta que las condiciones materiales de la clase trabajadora no cambien, hasta que la clase trabajadora sea quien gestione sus modos de producción, sea quien decida sobre su futuro y sea quien, al fin y al cabo, sea dueña, ¿no?, de su propia forma de vivir. Creo que hay que empezar a avanzar en esas cuestiones, creo que debemos reflexionar sobre qué tipo de relaciones son las que queremos construir, pero me parece que no hay que enfrascarse demasiado. Saco esto porque no me gustaría que el debate girase solo en torno a esto, que muchas veces pasa. Me parece que no hay que enfrascarse en debates en los que hablemos sobre qué tipo de relaciones personales y sociales queremos construir, sino en torno a de qué manera conseguimos poder avanzar hacia ese tipo de relaciones que vendrán, bajo mi punto de vista, cuando acabemos con el capitalismo y entonces podamos empezar a plantearnos de qué manera acabamos con todos los restos que nos queden del patriarcado.